¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar cracks. Como se los digo siempre, y espero la estén pasando, pero muy bien, la verdad que muy bien, el día de hoy, chicos, porque miren, como ya saben, el juego ya empezó a funcionar desde ayer, así que pues vamos a retomar el contenido. Hoy estamos en nuestra cuenta secundaria, donde mostraremos pues nuevamente, chicos, como creo que lo muestro a cada rato, lo que es el... ¿Dónde está? Lo perdí. Perdí al mutante del que íbamos a hablar hoy. Nap, ¿dónde está? La pesadilla viviente, chicos. Sí, vamos a volver a resaltar el valor de la pesadilla viviente. No sé por qué tiene un level 3 de velocidad. Le voy a poner un level 4. Aunque no difiere mucho del level 4, pues lo voy a colocar. Hablaremos de la pesadilla viviente, chicos, ya que todavía muchas personas dudan actualmente si continuar haciendo el bug del PP para el mixólogo o empezar para la pesadilla, cuando pues yo les dije desde el día lunes, desde que empezó esta temporada en el PvP, que 1000 veces tienen que ir a por la pesadilla. O sea, el mixólogo en el meta actual comparado con la pesadilla, o sea, la diferencia de importancia por culpa de este amiguito, por culpa de los Zeus, que tal cosas, pues la pesadilla pues es actualmente el top 5 tier list de personajes más usados, se podría decir. Así que una locura lo de la pesadilla viviente. Pero antes de eso, antes de ir al PvP para jugar con pesadilla, chicos, les quiero decir que si son, ya saben que la actualización trajo muchos errores porque pues ya se había anticipado. Les recuerdo, si eres de aquellos que te saca mucho de la partida el videojuego, es porque la música o el sonido del videojuego está bugueado. ¿Qué tienes que hacer, chicos? Tienen que desactivar toda la música del juego, pero del menú, no bajar el volumen de su celular, no, desactivar música y sonido de su celular. Y bueno, intenten jugar en por 1 de velocidad. Luego de allí vuelven a aumentar la velocidad de juego. No lo he comprobado, pero incluso puede que les tome pues desactualizar el juego, desinstalar o volverlo a instalar. Pero el problema para aquellos que lo sacan entre partida es el volumen del juego, chicos, el audio. Que técnicamente el audio está bugueado cuando aumentas la velocidad y algo así por el estilo, y no va y se crashea y por eso te saca cada partida o cuando haces algo en específico. Así que, y bueno, de hecho tengo que hablar un video, chicos, pronto les hablaré de un video en específico, pero primero vamos a combatir y vamos a dedicarnos pues a lo que venimos, ¿no? ¿Será que llevo Zeus acá? Vamos a llevar Zeus, aunque parece tener un doble sable ahí secreto. Ayer estuvimos por fin en directo y estuvimos combatiendo un montón, así que miren, yo me traigo pesadilla viviente. Es que es muy importante, chicos, o sea, es muy importante la pesadilla viviente. Siempre lo ha sido, o sea, literal todos los años que yo tengo creando contenido, siempre he dicho lo mismo, y es que lo de la pesadilla viviente no tiene ningún sentido, la importancia en el PvP. Pero más ahora en este nuevo meta, o sea, más ahora. Por cierto, ¿me puedo bajar al Aratomis de individual? Creo que no, ¿verdad? No me lo puedo bajar de individual, pero tenemos etiqueta. No vamos a malgastar medikits, así que usamos la etiqueta sencillamente, porque esta llama sensei es la de vida forta. Si me hubiera traído la de full daño, pues obviamente era one shot seguro. Ok, este papu me gustaría atacarlo, pero me da 10 puntos, así que lo ignoramos. Este puede que sí me dé puntos. ¿Qué parece tener? Pues la típica, ¿no? Lo que siempre indica el PvP. Para este tipo de cosas, ok, pesadilla Zeus, puedo llevarme o el asteroide de Forta o puedo llevarme el Asimov de Forta, que sencillamente en realidad cualquiera de los dos te sirve, aunque Asimov es un poco más seguro. O sea, imagínate, bueno, si te sacan crítico igual pierdes. O sea, los dos están bien, los dos están bien. Lo que pasa es que a lo mejor a uno de los Asimov le sale crítico y bueno, vale Scotchy. Vale Scotchy, así que ok, voy a hacer múltiple. Me voy a bajar al de arriba. Creo que el de arriba es el más problemático, creo yo. Aunque podía one-shoteármelo con Zeus, pero voy a agarrar el turno del Zeus. Y eso sí, Zeus pues ha vuelto al meta, bueno, en el meta de ataque, porque la gente lo coloca de defensa con el Asimov y bueno, se olvidan de que existe la pesadilla viviente, ¿no? Ok, nos llevamos al de Forta. Queda el del centro que bueno, te va a dar one shot a casi todo. Es lo molesto, y para eso el Asimov de Forta.
Así que, bueno chicos, ya que el NGG ha vuelto, pues obviamente voy a retomar todo el contenido. Voy a tratar de crear un overlay para mis videos, ya que ahora pues la pantalla, la resolución del juego ha cambiado. Y obviamente cuando edito para el formato de YouTube, pues es distinto, ¿no? Ya ustedes lo verán en una vista como que más panorámica, se podría decir. Así que pues a lo mejor creo un overlay o coloque el que uso yo en los directos. Así que no, pero 100% tengo que crear uno. Tengo mucho contenido pendiente que les prometí. A lo mejor el día de mañana voy a hacer un video resumen para algunas soluciones del juego. Aunque la página oficial de NGG en Facebook publicó varias soluciones. Técnicamente es desinstalar e instalar. Desinstalar e instalar. Y ok, vamos a probar asteroide aquí, pero ya te digo yo que si le sale un crítico como ahorita al rival, pierdo. Desinstalar, instalar y verificar que tu versión sea la versión 74, que ya ahorita les mostraré cómo hacerlo. Pero, como he dicho, para aquellos que le saca de combate, la solución es quitar el sonido del juego, todo tipo de sonido del juego. Pero como he dicho y repito, no bajarle el volumen a tu móvil, no, porque eso solamente controla pues el audio de tu móvil. El del juego es desactivar, configuración, opciones, desactivar música y sonido del juego. Como yo siempre he jugado sin música, o sea, desde que creo contenido, porque pues yo te digo yo que yo era de los que viciaba Mutants un montón y llegó un punto en el que me aburría ya la música, dije bueno, a pesar de que es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Así que, chicos, aquí sencillamente sin hablar, Pesadilla Viviente está haciendo su magia. Está haciendo su magia permanentemente, así que vaya locura. Y todavía no entiendo. Vayan a jugar por ella, papu. Jueguen por ella. Subiré también... Sí, chicos, actualizaré mi video del bug del PvP solamente por la pesadilla, por si esta temporada sube de puntos. Lo cual puede que no suba tanto de puntos, porque la gente en verdad... pues obviamente Android no funcionó. Y ok, está raro el combo del rival, haré esto. Sinceramente me esperaba una defensa al estilo Pesadilla, Zeus y algo así por el estilo. Y un doble sable. Aunque tenía que calcular lo del Cyber también. No me esperaba para nada esta defensa. Artemisa, la Win y la Lady Libertad. Las besto waifus, ¿no? Se podría decir, las besto waifus. Ok, este combate, que pase lo más rápido posible. Voy a aumentar la velocidad. Y es que en realidad, o sea, el video no lo tengo que comentar. O sea, no tengo que comentar la importancia de la pesadilla porque pues resalta, como han visto. O sea, sin problemas resalta, es súper importante. Obviamente, contra el combo de triple Asimov, pues si ya tienen Triad, pues no es tan molesto, ¿no? Se podría decir. O sea, Triad funciona, pero claro, y si el rival tiene un Zeus, si el rival tiene... no sé, Mimi Cronocurva. Aunque ya te digo yo que la Mimi Cronocurva tampoco es un mayor problema. Pero igual te quita algo de vida. Ok, tiene doble Asimov Spin Fury. Perdón, congestión nasal como siempre apareciendo en los videos. Ah, bueno, no es... Perdón, no es el Spin Fury. El amigo pues como que creyó que era mejor la Project. En resumen, no lo es. Ok. Nos vamos para el del centro. Es como los que ponen borrasca doble Asimov. Como si el borrasca... como si el borrasca fuera a nerfear a todos los rivales. En verdad, borrasca actualmente es como tener un mutante menos. Oh, olvidé bajar la velocidad de combate. Olvidé bajarlo. Entonces, bueno, me gusta mucho cómo se ve. ¿Para cuántos puntos? 100 puntos. Me gusta mucho cómo se ve la pantalla del juego. O sea, ahora cuando juegas abarca toda tu pantalla. Lo cual, bueno, cualquier videojuego decente lo hace. Pero el Mutants antes no lo hacía. Lo malo es que ahora me afecta casualidad el tema del formato de YouTube. Pero nos acostumbraremos. Nos tocará acostumbrarnos, que es otra cosa muy diferente. Ok, pesadilla nuevamente. Si ven mis directos, de hecho, verán que en la cuenta secundaria que es esta, o sea, uso de más la pesadilla porque, wow, el valor es absoluto. Cuidado, hay mucha diferencia de Evo. Ya saben que el Asimov con diferencia de Evo, y si casualidad me saca 3 Asimov con 1 de vida, por lo menos, valgo cochi. Pero
efectivamente no es así. Ok, el más peligroso, bueno, en realidad no están armados de la mejor manera posible, así que etiqueta el del medio, porque obligado contra Asimov, perdón, es hacer esto, o sea, hacer todo esto. Buah, lo que pega no tiene sentido, bro. No tiene ningún sentido. Madre mía, y lo que se echó de escudo. Buah. Ey, cuidado y si no pierdo. No le da al individual, ¿verdad? No le da para individual. Yo me rapo. Le dio para el individual. Bueno, y hemos perdido. Madre mía, ya decía yo. ¿Será que le dará? Y miren, y lo peor, no es que me saca una diferencia de Evo extrema. Me saca una diferencia de Evo tan mínima. Tan mínima. Bueno, mínima. Creo que es una diferencia de... Bro, miren, apenas 400 total, bro. ¿Qué me estás contando? Ok, y si sacamos a Asimov de este combate y vamos con el asteroide. Vamos con el asteroide. No aseguro nada, pero ok. Es que perdimos contra el más débil de los tres. Bueno, el más débil y en realidad es el que tiene pues un nivel menos en el orbe de velocidad y ya. Así que ok, otra etiqueta, archivista eterno, 300k. Entonces, me llevo al de... No, el de arriba, ¿no? Bueno. Me voy a llevar el de abajo. Aunque da igual, en realidad pegan lo mismo. Así que ok, otro. Tenía que haberme llevado el de arriba. Pero bueno, ¿cuánta suerte puede tener el rival? ¿Alguien me explica la suerte que tiene el rival? Que no tiene técnicamente sentido. Ok, último combate, chicos. No sé cuánto tiempo llevo de video, sinceramente. Ahora tengo que ocultar la barra grabadora por la pantalla completa y ahora casi no me percato. Pero ok, último intento. Asteroide de Forta, otra vez. A ver si no pierdo. Hijos de su madre, ok. Ok, múltiple etiqueta cualquiera de los tres. En verdad los tres están siendo un dolor de cabeza. Como siempre, la Asimov todo humilde. Si tuviera doble Zeus, ¿cambiara la situación? Pues sí, porque se ganara todo de golpe. Pero pues no tengo doble Zeus, así que pues voy a proceder a llorar. Claro, que luego viene, te sacan un par de Asimov con vida. Y bueno, ya los Zeus no te sirven. Ok, individual. Y ya estamos fortalecidos con el asteroide, lo cual perfectamente ya no nos puede hacer el individual porque somos galácticos en el anterior turno, o sea, y GG. Wow, y aún así apenas me lo bajo, apenas, menos mal. Pues es que es gracias al poquito de escudo que le quita pesadilla, el turno del múltiple y todo tipo de cositas. Y nos volvemos a llevar 100 puntos sin problemas. Así que chicos, espero les haya gustado el video. Les digo, tengan paciencia para los problemas y errores que hay ahorita en el juego. La solución hasta ahora, como he dicho, para los que les saca de partida, simplemente es el tema del audio. También intenten colocar la velocidad en por 1 y van testeando. Pero mayormente el problema va con el audio, que cuando tienes la velocidad en por 2, en por 4 del videojuego, pues se crashea. Pero valor de la pesadilla viviente, como he dicho, top 5 personajes ahorita más necesitados del juego. Y casualidad, valga la redundancia, el juego te lo está otorgando técnicamente gratis, porque lo que tienes que meter es esfuerzo. Así que a jugar el PvP, chicos. Pronto tendrán video actualizado para hacer el bug, para los que quieran ganar la pesadilla y no obtengan suficientes puntos. Pero de resto, no olviden dejar ese poderoso like, una suscripción, se agradece un montón. Y ojo, no olviden activar la campanita para que no se pierdan el resto de mis videos. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Doing me, and do your job. Bird is the name, then baller did the chain. Torn for the watch, Busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you